El prota le advierte al jefe de la muralla que cierre las puertas ya que se aproximan monstruos, pero este cree que solo se encuentra bromeando, a lo que el grandote le dice que cierre las puertas, pues cuando estos ven al horizonte, notan una oleada de monstruos aproximándose, los soldados entran en pánico, quienes piden instrucciones del jefe de la muralla, pero este no logra tomar ninguna decisión, por esa razón el grandote ordena cerrar las puertas, a lo que los soldados acatan las órdenes, y cierran las puertas, pero justo antes de cerrarlas totalmente, un lobo enorme logra acceder a la muralla, a lo cual casi logra acabar con uno de los guardias, pero el prota llega a tiempo y acaba con el lobo fácilmente, dándose cuenta que aunque sea casi imperceptible, la espada Belcebú logra absorber energía vital. El caballero que salvó se sorprendió porque el prota utilizó el aura de espada, y comienzan a creer que de verdad es el maestro troll, pero ese apodo sigue haciendo enojar al prota, a lo que el soldado le agradece apropiadamente por salvarlo, a lo que el prota algo enojado le dice que mejor tome una espada y proteja la muralla. En ese momento llega Lowen preocupado con el prota, dándose cuenta de la gran cantidad de monstruos que hay en los portones de la muralla, aunque el prota se encuentra muy emocionado, pues podrá darse un festín con la vitalidad de todos esos monstruos, pero luego se percata de la forma extraña en la que habla, a lo que Diablo le dice que la espada Belcebú es una glotona, lo que hace relucir los sentimientos de glotonería de su portador. Esto avergüenza un poco al prota, pero no le importa, pues después de todo solo vino a la muralla para despertar el poder de Belcebú al absorber la viralidad de los monstruos. Luego, el grandote le dice al prota que lo espere, ya que limpiará la entrada, a lo que el prota le grita que lo deje encargarse de todo, a lo que el grandote no le hace caso y salta hacia los monstruos, lo que arruina un poco los planes originales del prota, pero el grandote muy emocionado lanza un poderoso ataque contra todos los monstruos. A todo esto el prota le ruega que le deje al menos la cuarta parte de los monstruos, para que en un cambio de escena, veamos a todos los monstruos derrotados, pues el grandote acabó con todos ellos, dejando al prota bastante triste. El jefe de la muralla les agradece por su ayuda, y Diablo comienza a hablarle al prota, a lo que éste cree que es para burlarse, pero Diablo le dice que cuando dijo que se acercaba algo enorme no se refería a la oulide de monstruos, lo que deja confundido al prota, y en ese momento una gran bola de fuego aparece en dirección a la muralla. La bola de fuego impacta contra la muralla, el grandote se pregunta si es algún ataque de algún mago, a lo que el prota le dice que no, pues este sabe perfectamente quién es el que los está atacando, recordando que fue quien casi lo mata en su vida pasada. Y es cuando vemos una fila llena de orcos y de trolls, los soldados se impactan por lo que ven, además del jefe de la muralla, preguntándose por qué se encuentran todos juntos. El grandote da un paso para lanzarse al ataque, pero el prota le dice que espere, pues no podrá él solo, a lo que el grandote no entiende, y el prota le dice que observe detrás de todos los monstruos, donde vemos a un monstruo con un báculo. El prota le explica que ese monstruo posee maná y poder de un maestro de la espada, llamado Troll Superior. El grandote le pide a todos que evacúen, ya que incluso para él será difícil, a lo que el prota le dice que aún hay una manera de derrotarlo, a lo que éste no comprende. El prota le pide a Lowen que lidere a los soldados y mantenga a raya a los monstruos lo mejor que pueda, a lo que éste acepta la orden y se lanza al ataque. Mientras tanto, el prota le dice que solo hay una manera de que todos sobrevivan, por lo que comienza a explicar su plan, mientras vemos el enfrentamiento de los caballeros contra los monstruos. El grandote y el jefe de la muralla se sorprenden por el plan del prota, y al jefe de la muralla le parece una locura ese plan, ya que aparentemente una de las fases del plan consiste en que el grandote se aleje, pero el prota sigue firme con su plan, a lo que al grandote también le parece una locura, pero el prota le pide que confíe en él, a lo que éste luego de recordar la confianza que ha tenido el prota, este acepta el plan del prota, y antes de irse, le dice que si su plan falla tendrá que unirse a su orden, a lo que el prota acepta y el grandote salta en dirección al bosque. Diablo le pregunta al prota cómo es que sabe que ese troll superior es el mismo que el de su vida pasada, a lo que el prota le dice que a pesar de la mala relación de los trolls con los orcos, estos están trabajando juntos, mientras vemos que Lowen acaba con un troll utilizando el aura de espada, lo que sorprendió al prota, pues aparentemente el entrenamiento con las flores venenosas también le funcionó a Lowen, pero menciona que la razón por la que llaman ejército inmortal a los monstruos dirigidos por un troll superior,
es porque éste puede revivirlos utilizando su poder, mientras vemos que el troll que acabó Lowen revive con magia del troll superior. Normalmente se necesita la magia de un archimago o el aura de un maestro de la espada para derrotarlos, pero este tiene una mejor idea, mientras vemos cómo besa a su espada diciendo que le dará de comer trolls. Lowen ya se encontraba muy cansado. Este creyó que se había vuelto mucho más fuerte por comer las flores venenosas, pero se equivocó, y ahora pagaría su precio. Pero antes de que el troll lo alcance, el prota se posiciona en la cabeza del troll. Lowen trata de explicarle que aunque lo ataque no lo acabará, a lo que el prota entierra su espada en la cabeza del duende y le ordena a Belcebú que se lo coma, a lo que ésta comienza a absorber toda la existencia del troll, quedando completamente inservible sin posibilidades de revivir. El troll superior se sorprende, y el prota luego de absorber la vitalidad del troll observa a los orcus como su siguiente platillo. En un cambio de escena, el prota ya se ha comido 4 trolls, pero aún sigue con más ansias de comida, mientras observa a los trolls asustados y al troll superior enojado, por lo que crea un ataque de fuego, a lo que el prota lo comienza a esquivar. Diablo le pregunta por qué no solo lo ataca, a lo que el prota le dice que si toca solo por un instante ese fuego quedará rostizado, por lo que lo mejor por ahora es huir y esperar al grandote, pues aparentemente le pidió un favor, pero este se distrajo y casi es golpeado por un orcou, al que fácilmente logró esquivar. Diablo le pregunta por qué no devora a los orcous, ya que aunque no tengan tanta vitalidad como los trolls, siguen teniendo buena vitalidad, a lo que el prota le dice que será ventajoso para ellos no acabar con los arcos siempre y cuando el grandote llegue a tiempo, pero al estar hablando se distrajo y casi es golpeado por una bola de fuego, ya que logró saltar y esquivarla, pero el troll superior prepara otro ataque, y Diablo le pregunta al prota cómo hará para esquivar el siguiente ataque en el aire, lo que preocupa al prota, quien solo podía ver cómo llegaba la bola de fuego, pero para suerte del prota el grandote llega y lo salva destruyendo la bola de fuego con su espada, sorprendiendo al prota, pero rápidamente recuerda que se encuentra cayendo, y, como ya utilizó mucho poder no podrá detener la caída, pero un orco mamadísimo lo salva, sorprendiendo a los soldados, pues este es el líder de la tribu de los orcous, que la razón por la que los orcous estaban trabajando junto a los trolls era por la lealtad a su líder orcou, que se encontraba encerrado junto a otros rehenes. Pero ahora que el líder de la tribu se encontraba aquí, los orcous volverán a la rivalidad, por esa razón no acabó con los orcous. El grandote ataca al troll superior, a lo que éste lo bloquea fácilmente. El grandote se da cuenta que las palabras del prota eran ciertas cuando dijo que él solo no podría derrotarlo, pero este no estaba solo, ya que el líder de los orcous también se encontraba peleando a su lado, quien también se encuentra al nivel de un maestro de la espada. El grandote planea darle el golpe final, pero el troll superior se rehúsa a morir, pues menciona que quiere vengar la muerte de sus padres, comenzando a acumular mucho poder. El grandote se da cuenta que algo está sucediendo con el troll superior, a lo que el troll les dice que no planea morir en vano, y se hará estallar con todos ellos. El grandote sabe que no puede manejar esto, por lo que les ordena a todos que corran, pero el prota se lanza contra el troll con una cara de deseo, pues esta es su oportunidad de absorber la vitalidad del troll superior y despertar el poder de la espada, y en otra escena vemos que el troll terminó explotando. Unos segundos antes, el prota logró enterrar la espada, comenzando a absorber el maná, pero la energía del troll es mucho mayor a la que esperaba, y Belcebú no es capaz de absorberla toda, ya que ya llegó a su límite, por lo que es hora de ir a la última fase para despertar su poder. Este le pide ayuda a Diablo, ya que la última condición es fusionarla con energía demoníaca para despertar al monarca corrompido dormido, a lo que Diablo le dice que a cambio debe dejar de tomar pociones sagradas por una semana, a lo que éste acepta, y Diablo toca la espada, comenzando a fundirla en energía demoníaca. Esto hizo que Belcebú despierte, quien muy furioso pregunta quién se atrevió a despertarlo. El prota nota que realmente Belcebú es muy intimidante, pero por suerte tiene algo que le causa mucho miedo. Ese algo es Diablo, quien se hace presente ante Belcebú, lo que éste comienza a sudar muy asustado. Diablo le ordena que entregue su autoridad, a lo que éste, luego de la sorpresa de haberse topado con el rey del inframundo, decide aceptar entregar su autoridad. El miedo de Belcebú es a causa de que Diablo logró derrotar a todos los monarcas corrompidos, y se convirtió en el gobernante del inframundo. Por esa razón le tiene miedo,
A todo esto Diablo solo esperaba que el prota cumpla su promesa, y así, el prota le ordena a Belcebú que se coma toda la vitalidad del troll superior, a lo que éste acatando las órdenes lo devoró hasta que de un momento a otro el troll superior desapareció. Lowen se pregunta qué pasó con el troll superior, mientras que por otro lado, el prota se da cuenta del verdadero poder de la gula, pero por haber absorbido tanto maná y vitalidad a este le entran ganas de vomitar, a lo que Diablo le explica que cuando sobrepasas el límite que su cuerpo puede soportar, se convierte en veneno, pero el prota se encuentra empecinado en querer absorber esa energía, pero cuando baja la mirada, este ve un huevo de fénix, y ahora comprende por qué el troll superior era capaz de utilizar magia de fuego, porque se comió el huevo de fénix, a lo que este ahora también quiere comerse el huevo para poder utilizar magia de fuego, pero en ese momento llega el grandote y le da una palamada en la espalda, ocasionando que éste termine vomitando la energía y vitalidad extra sobre el huevo. Este ahora se lamenta haber perdido esa energía, y el grandote se sorprende al ver el huevo de fénix, pues son tan raros como un dragón, pero justo en ese momento el huevo comienza a romperse, y de este sale un fénix muy brillante. Este logró despertar gracias al maná que expulsó el prota. Todos se sorprenden al ver al fénix, a lo que éste se posa sobre la cabeza del prota, haciendo que éste sea cubierto por unas llamas, pero por alguna razón esta no quema, y Diablo le explica que el fénix le dio su bendición, la cual hace que el prota sea más resistentes a todo tipo de fuego, pues cree que el fénix hizo esto porque lo ve como su salvador, ya que despertó utilizando el maná que expulsó el prota. A todo esto el prota sabe que la bendición del fénix le servirá contra la maga de su vida pasada. El fénix prende vuelo, pero antes deja caer una pluma en la palma del prota. Por otro lado, el grandote se encontraba sorprendido por lo que acababa de suceder. Una vez acabó todo, el jefe de los Orcus aparece diciendo que rompió el juramento, por lo que para pagarlo quiere que acaben con su vida, a lo que el prota no comprende a qué se refiere, pues resulta que en el pasado, el jefe de los Orcus de ese entonces, en una batalla contra el líder de la familia del prota de ese entonces, perdió contra el líder de la familia, por lo que juró que jamás volvería a bajar de la cordillera, y como un juramento es más importante que sus propias vidas, este se encontraba decidido a morir, pero el prota ahora que comprende solo le dice que no le interesa ese juramento y se da la vuelta, lo que enfurece al Orcu, a lo que al ver eso el prota le pregunta si no quiere pagar de alguna otra forma, lo que deja confundido al orco. Al día siguiente, el grandote se sorprende por lo que ve, pues los orcos estaban trabajando junto con los humanos para limpiar los restos de la batalla, lo cual normalmente costaría meses, pero gracias a la ayuda de los orcos podrán hacerlo en una semana, pues estos están haciendo el trabajo como pago por el juramento de su jefe. Todo esto sorprendió al grandote, pues el prota lo sigue sorprendiendo, a lo que como ya todo estaba resuelto, decide dejar todo en manos de la torre de la carnicería, a lo que el prota acepta. Después de todo solo vino a despertar a Belcebú, pero adicional a eso, consiguió la bendición del fénix, por lo que lo único que le quedaba ahora es entrenar aún más duro. Por otro lado, cuando regresa a la ciudad, todo el pueblo lo aclama como un héroe, pues se difundió el rumor de que el prota derrotó al troll superior y que es capaz de domar fénix, a lo que todo esto avergüenza al prota, pero al ver que todos los tratan como un héroe, comienza a parecerle algo agradable, aunque ahora su prioridad es entrenar. Un rato más tarde, el prota se encontraba con la pelirroja. Esta le dice que su síndrome es mucho más severo que el de Lowen, por lo que no podrá curarse, lo que aparentemente entristece al prota, quien le dice si hay alguna otra forma, a lo que ésta le dice que necesita un alquimista de alto nivel capaz de crear un elixir de la calidad más alta, y cree que será imposible, a lo que el prota le dice que no se preocupe, pues conoce a un alquimista extremadamente bueno. Esta en ese momento recupera las esperanzas, contando que cuando descubrió que no podría curarse se desmoronó, pues ya no le quedaría mucho tiempo de vida y solo decidió aceptarlo, pero bajo palabras frías del prota, hay acciones muy cálidas, por lo que ahora recuperando las esperanzas, le pide que traiga a ese alquimista. Una vez se va, a Diablo le sorprende que el prota se preocupe por alguien, a lo que solo le dice que está cumpliendo una promesa. De todos modos, debía visitar a ese alquimista, mencionando que esa persona tampoco tiene mucho tiempo de vida. 3 días más tarde, vemos al prota en Ciudad Magellan, en el comercio más grande del imperio, pero por otro lado,
en los barrios bajos, vemos a este hombre rubio siendo intimidado por estos hombres, ya que este solo puede hacer como máximo una prisión de la más alta calidad a la semana, y estos hombres quieren que haga el doble, a lo que éste les dice que es imposible, pero a estos no les importa. En ese momento llega el prota como alguien que resuelve los problemas de los demás. Este ahora se encontraba frente al hombre enorme, a lo que el prota lo ignora y le pregunta al rubio si acaso está siendo intimidado, pero el grandote se enoja por ser ignorado y ataca al prota, pero de un momento a otro este termina contra la pared de un puñetazo del prota, sorprendiendo a los demás hombres. Al ver eso, uno de los hombres de barba ataca al prota muy furioso, pero este lo esquiva y baja su pantalón, dejando ver una ropa interior de ositos, a lo que el prota se burla, y el hombre muy furioso lo ataca con su espada, pero el prota utiliza el aura de espada y rompe su espada, sorprendiendo al de barba, quien se sorprende aún más al ver que el prota es capaz de utilizar el aura de la espada, pero en un cambio de escena, vemos al hombre todo golpeado en el suelo, mientras que su compañero se encuentra sorprendido de que alguien como el prota se encuentre en los barrios bajos, a lo que el prota se acerca al hombre rubio y le pregunta si necesita su ayuda, además de que no le cobrará caro. El hombre no sabe qué hacer, pero viendo la situación no tiene más remedio que aceptar la ayuda del prota. El rubio al aceptar la ayuda del prota comienza a llorar y le pide un favor, y aquí el prota nos cuenta que este hombre solía ser un alquimista muy renombrado, pero luego de que su hija fue secuestrada, se vio obligado a suministrar píldoras de elixir para que no le hagan nada a su hija, pero luego de descubrir que su hija perdió la vida, le pidió venganza, y pronto se unió a su hija. Claro, esto sucedió en su vida pasada, y aún no es tarde para cambiarlo, por lo que el rubio le pide que salve a su hija, a lo que el prota acepta, pero le pide que no olvide su promesa de hacer lo que le pida, por lo que observa al hombre que dejó ileso y se acerca a él, pues tiene algunas preguntas para hacerle, pero como sabe que no responderá fácil comienza a gololearlo, pero este grita que responderá todas las preguntas. Por otro lado, en la oficina del líder del gremio Cerberes, aquellos que secuestraron a la hija del alquimista, en ese momento llega alguien a la oficina, era el hombre que dejó el prota, pero este se encontraba golpeado, y el prota se encuentra detrás. El prota comienza a acercarse al líder del gremio, a lo que este impregna de maná un dispositivo de alarma, pero por alguna razón ninguno de sus hombres aparecía, a lo que el prota le dice que los dejó en un sueño profundo, y le pregunta dónde está la hija del alquimista, a lo que el líder ahora entiende a qué vino el prota, diciéndole que no lo subestime, ya que él es el más fuerte de su gremio, así atacando al pero en un cambio de escena, lo vemos todo golpeado abriendo la celda de la hija del alquimista. Este menciona que la chica es muy agresiva, y en ese momento, cuando abre las rejas, la hija del alquimista ataca sin pensarlo al líder del gremio. Este sale volando, la niña tiene intenciones de acabar con quien sea. A Diablo le parece una niña interesante, lo que deja intrigado al prota, a lo que Diablo le dice que esa niña tiene el poder de un tipo muy molesto, pero eso no le importa al prota, pues su prioridad es solo rescatarla. La niña mientras golpea al prota le grita que la lleve con su padre, a lo que el prota le dice que está bien, y que la llevará con su padre, lo que la deja confundida, a lo que el prota le dice que su padre lo envió a salvarla, a lo que ésta sin poder creerlo aún lo abraza y comienza a llorar. A todo esto el prota la abraza y la tranquiliza. Diablo los observa desde arriba, mencionado que el prota ahora se ha vuelto muy blando, a lo que el prota se molesta, pues Diablo lo toma como un monstruo insensible. Y así, la niña regresó con su padre, y un rato más tarde, mientras ésta dormía, el padre le agradece por haber recuperado a su hija, a lo que el prota le dice que aún falta lo más importante, el pago por haber salvado a su hija. El prota le pregunta cuánto vale su hija para él, a lo que éste le responde que su hija vale más que su propia vida, incluso daría cualquier cosa por ella, a lo que el prota le dice que como pago, quiere algo como las píldoras y los elixirs de alta calidad, a lo que el alquimista ahora entiende lo que en verdad busca el prota, y le entrega una píldora de la más alta calidad que ha podido crear, a lo que el prota la toma y se la come, y al hacerlo, nota que su maná se duplicó. El alquimista le dice que como pago le creará de esas píldoras, a lo que el prota le dice que en lugar de pagarle con píldoras, que se mude a la casa del duque, de esa manera podrá protegerlo a él y a su hija, lo que sorprende al alquimista, quien pregunta quién es el prota, a lo que este se presenta como el hijo mayor del duque.
dejando sorprendido al alquimista. El prota le explica que hay un asunto el cual lo necesita, y que si lo ayuda, protegerán a su familia de por vida, a lo que éste comienza a pensar, y le pregunta en qué lo debe ayudar, a lo que en un cambio de escena, en el laboratorio de la pelirroja, el alquimista se encontraba examinando el síndrome de la pelirroja, y le sorprende al ver un caso tan severo. Este cree que es posible encontrar una medicina basándose en las escrituras de la pelirroja, pero había un problema, el síndrome de ruptura de maná. Se trata de las venas de maná congeladas, y la única manera de crear una cura es con magia de fuego muy poderoso, a lo que la pelirroja menciona que solo se puede obtener del corazón de un dragón de fuego de las plumas y un fénix, por lo que es imposible hallar alguno de esas criaturas. Pero el prota, recordando la pluma que le dejó el fénix, se las enseña, dejándolos completamente impactados, preguntando cómo es que la obtuvo. Lo que el prota les dice que la dejó caer un fénix. El alquimista examina la pluma, y menciona que si la pluma es verdadera que solo necesita 2 días. A todo esto, Cassie observaba muy feliz, incluso una lágrima sale de su rostro de la felicidad. Pero justo en ese momento llega el sirviente de pelo verde a informarle al prota que su padre quiere verlo, a lo que el prota recuerda que no le avisó a su padre que se había ido, por lo que una vez en la oficina del duque, se enteró del viaje del prota, a lo que se disculpa por no avisarle, a lo que el duque le dice que no planea regalarlo, además, ni siquiera lo llamó por eso, lo que deja confundido al prota, a lo que el duque le dice que recibió una invitación al banquete real al que el prota debe asistir, para celebrar el cumpleaños del príncipe heredero, a lo que el Wox le pregunta por qué no va su hermano menor, a lo que el Dugue le dice que tuvo que rechazar la oferta ya que tiene asuntos con los caballeros, a lo que el prota menciona que también tiene cosas que hacer, pero luego recuerda algo que lo hace cambiar de opinión, aceptando con todo gusto ir al banquete. Una vez sale de la oficina, Diablo le pregunta al prota por qué cambió de opinión tan de repente, a lo que le dice que en el año 450 del calendario, los magos oscuros atacaron el banquete imperial, en el cual también participó la reina de los magos oscuros, la bruja de plata, la cual debe intentar ponerla de su lado, a lo que Diablo se sorprende, pues según el prota odia a los magos oscuros, a lo que le explica que a diferencia del grupo de los magos oscuros llamado Caos, ella es la líder de una fracción moderada llamada Fuego de Florence, mencionando que él fue quien la acabó en su vida pasada, pero que esta vez podría ser diferente, pues recordando los sucesos en la boude pasada del prota, ya la había derrotado, a lo que la bruja de plata le dice que si se hubieran conocido en otras circunstancias hubieran sido buenos amigos, además que le parece una lástima no haber podido reorientar el contaminado arte de la magia oscura y restablecer la voluntad de Florence. Al día siguiente, el prota ya se encontraba camino al Palacio del Imperio. Al prota le molesta recibir tantos escoltas por este viaje, a lo que Lowen le dice que el número de los escoltas representa el poder del duque, por lo que es importante demostrar superioridad, pero dejando eso de lado, le pregunta por qué están tomando una ruta diferente, a lo que el prota le responde que solo para llevar un viaje más tranquilo, pero en verdad es por los elixirs de alta calidad, pues resulta que el alquimista le dijo que para crear los elixirs de la más alta calidad necesita lágrimas de En, la cual proviene de espíritus de árboles, pero lamentablemente se encuentran al borde de la extinción, por lo que es muy difícil encontrar algún espíritu de esos. Pero el prota menciona que a pesar de no tener información sobre ese espíritu, conoce a alguien que definitivamente sabrá. El prota le dice a Lowen que debe hacer algo en las montañas, a lo que quiere escoltarlo, pero el prota le dice que no ya que es más débil que él, y así, el prota se adentró en las montañas, hasta llegar a una roca en forma de corazón. Le cuenta a Diablo que el rey de los mercenarios se la obsequió, a lo que Diablo no comprende porque el rey de los mercenarios le regalaría una roca en forma de corazón al prota, a lo que el prota corta la roca y revela una mazmorra oculta, mencionando que el verdadero regalo se encuentra en su interior. El prota mientras se adentra menciona que esta no es una mazmorra normal, y que la primera vez que entró sin saberlo casi pierde la vida, pero en esta vida no podría estar más agradecido de conocer esta mazmorra, mientras vemos que en su interior hay una especie de mago rodeado de decenas de monstruos. Diablo reconoce al mago, menciona que es un licho, un mago oscuro que se convirtió a sí mismo en un no muerto. El prota menciona que si no sabes cómo ganarle será muy difícil, pero gracias a su vida pasada sabe perfectamente cómo ganarle,
a lo que el mago amenaza con convertirlo en uno muerto, pero el prota se mueve a una increíble velocidad a ir directamente por el mago. Este se sorprende, a los que el prota menciona que la forma de derrotarlo es acabarlo primero, ya que si acabas con el mago, todas sus invocaciones desaparecerán, y así fue. Una vez el prota acabó de un corte con el mago, sus invocaciones comenzaron a desintegrarse, el mago dejó caer un colgante, el cual se le hizo muy familiar al prota. Oero no nos recordarlo, pero de igual manera lo guardó. Ahora los vemos caminando hacia más abajo de la mazmorra, hasta llegar a una especie de altar donde había un escudo dorado, el cual el prota le pregunta a Diablo si lo recuerda, a lo que éste le dice que jamás podría olvidarlo. Después de todo, por culpa de ese escudo fue que perdió en su batalla contra el Porta, el escudo espiritual de Lavanier, el regalo del rey de los mercenarios que le dio al prota en su vida pasada. El prota cuenta que ese escudo es un ítem enviado con el espíritu corrompido de Vanier, la cual también corrompe a su portador, por lo que tuvo problemas para controlarlo en su vida pasada, pero menciona que ahora no tendrá ningún problema, mientras vemos que lo toca y este comienza a concentrarse en la muñeca del prota, a lo que este menciona que este escudo le gusta porque puede llevarlo como una pulsera y hacerlo aparecer cuando sea necesario, y así, vemos que el escudo se transformó en una pulsera, y luego de eso, el prota llama a alguien diciendo que sabe que lo está observando, y le pide que salga, a lo que en ese momento una criatura aparece de un portal. De este aparece este conejo parlante, mencionando que es un mercader espiritual del emporio espiritual, mencionando que cualquier cosa que el prota necesite él lo tiene. Aquí nos explican que es un mercader espiritual. Estos son espíritus de comercio con fuertes deseos monetarios. El emporeo espiritual fue creado cuando estos mercaderes espirituales se reunieron, teniendo al espíritu de sombrero como figura central. El prota menciona que cuando alguien limpia una mazmorra, el emporeo envía a un espíritu mercader para comerciar los productos de la mazmorra. En particular, este conejo creyó que el prota quería comerciar el escudo, pero el gota le dice que no es eso, lo que lo sorprende, a lo que el prota le dice que quiere comprarle información sobre la ubicación de los espíritus en el continente. El conejo ahora entiende y le dice que esa información es muy cara, y que le costará mínimo 2000 monedas de oro, a lo que el prota le dice que le dará 4000 monedas de oro por esa información, lo que emociona al conejo. Diablo le pregunta al prota por qué le pagará más de lo que le pidió, a lo que éste le dice que está utilizando la técnica que le enseñó el rey de los mercenarios, la técnica de exprimir a los espíritus mercaderes, a lo que el prota le pide la ubicación de los espíritus en 4000 monedas de oro, a cambio de 4000 monedas de oro, a lo que el conejo no es tonto y se niega, a lo que el prota le dice que solo le está proponiendo y trato, además de que le gustaría venderle lo que se encuentra detrás de él, lo que hace enojar un poco al conejo, a lo que el prota lo amenaza diciendo que si no quiere puede destruirlo. En el pasado, el rey de los mercenarios le enseñó al prota que el núcleo de la mazmorra es algo inútil, por lo que nadie los toma, pero los mercaderes espirituales vienen a la mazmorra solo por el núcleo de estas, la cual por alguna razón estos siempre se lo llevan, pero no sabe para qué la quieren. A todo esto el prota le estaba vendiendo el núcleo a cambio de 4000 monedas más la información, a lo que el conejo no sabe que Haber, si gasta dinero en el núcleo de la mazmorra será regañado por sus superiores. En cambio, si no lo obtiene, será expulsado por el mercader del sombrero. A todo esto el prota, al no escuchar una respuesta, planea destruir el núcleo, pero el espíritu le pide que espere ya que se lo comprará, y en un cambio de escenas vemos que el conejo realmente le compró el núcleo, por lo que el prota se va, pero mientras este se marcha, el conejo muy furioso menciona que por estafarlo, espera que visite la tribu de los Ents, pues ningún humano ha ido allí y regresado. Por otro lado, Lowen piensa en ir en busca del prota, ya que hace medio día que se fue, pero este llega justo a tiempo, pero al ver tan preocupado a Lowen este comienza a extrañar al Lowen de su vida pasada. Gue no lo trataba así de bien, pero dejándose de charlas ordena continuar el viaje a la capital imperial. Por otro lado, en la noche, vemos a esta chica que parece ser la bruja de la plata. Esta llegó a la mazmorra que el prota limpió, y aparentemente venía en busca de aquel colgante que guardó el prota, pero claramente no pudo encontrarlo. Al día siguiente, estos llegan a la capital imperial, siendo recibidos por este mayordomo, el cual esperaba al hermano del prota en su lugar,
pero a pesar del disgusto lo lleva hasta su habitación. Una vez instalado, el prota menciona que los magos oscuros atacarán esta noche, y Diablo le pregunta que si advertirá de la amenaza, a lo que el prota dice que no, a lo que Diablo le pregunta si no le importa que personas pierdan la vida, pero el prota menciona que sí le importa. Después de todo su vida pasada fue el héroe que salvó el mundo, pero ya tiene planes para esta noche, y así, la noche llegó y el banquete se estaba llevando a cabo, pero cuando el prota llega a la celebración, todos comienzan a hablar mal del prota, pero este ya estaba acostumbrado. Después de todo en su vida pasada también lo trataban de ese modo. De cualquier forma, el prota solo vino a ver a 3 personas, y rápidamente vemos a este hombre disfrutando del alcohol de la capital imperial. Cuando se le acerca el prota, pues este es Gustav, mago principal de Anges, la torre mágica. El prota trata de hacerle plática, a lo que el mago le dice que si busca ponerse del lado bueno de la torre mágica que no pierda el tiempo, ya que no se lleva bien con sus superiores, a lo que el prota responde diciendo que ha leído su libro sobre las posibilidades de la ingeniería mágica, notándolo algo interesante, lo que hace que los ojos del mago brillen al escuchar que el prota leyó su libro, pues según los superiores de la torre, ese libro es solo basura, aunque realmente el prota jamás se lo leyó, ya que cada vez que quería leerlo, nunca pasaba de la primera página y se dormía del aburrimiento. El mago de la emoción comienza a hablarle al prota sobre la ingeniería mágica, pero tanta información hace que al prota le sangren los oídos, que incluso Diablo quiere que se calle, además de preguntarle al prota para qué necesita a alguien como él, a lo que el prota le dice que en el presente la ingeniería mágica es inútil, pero en un futuro cercano se volverá indispensable. Por esa razón este mago se hizo muy famoso, hasta que un día a causa de un accidente sin precedentes en la historia, se ganó el apodo del terrorista loco de la torre mágica. A causa de eso, a este le sellaron su maná y fue expulsado, y tiempo después regresó para atacar la torre mágica con armas de ingeniería que desarrolló él solo, y ese insistente probablemente se repetirá en poco tiempo. Y de esa manera este mago casi acabó con el país de la torre mágica, pero fue detenido gracias a que la torre mágica poseía a la archimaga, y gracias a ese incidente, la ingeniería mágica ganó reconocimiento. Aquí vemos que alguien los está observando, mientras que el prota tenía que seguir escuchando al mago, hasta que por fin se calla y el prota tenía que disimular como que el tema le pareció fascinante, pero en ese momento alguien grita el nombre del prota. Este gira su cabeza, y ve a un hombre que se le hace conocido, pero que no puede recordar. Este lo acusa de haberle robado la herencia a la familia Sedus, a lo cual el prota sigue preguntándose de quién se trata ese sujeto, pero al recordar el apellido Sedus, se dio cuenta que ese tipo es el hijo del grandote, y se encontraba furioso por la espada que le ganó a su padre. Las personas de alrededor notan la espada que posee el prota, y comienzan a susurrar que los méritos que tiene el prota no le pertenecen, a lo que el prota trata de calmar al hijo del grandote, pero este no quiere calmarse y lo reta a un duelo. Si él gana, devolverá la espada y pedirá perdón de rodillas, pero si pierde, él mismo se arrodillará y le pedirá perdón. El prota le dice que no es correcto pelear en la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero, y justo en ese momento el príncipe llega. Todos se inclinan, incluso el hijo del grandote y el prota, ambos disculpándose, a lo que el príncipe les dice que no se disculpen, y menciona que será interesante ver un combate entre el hijo del grandote y el prota, diciendo que será el mejor regalo de cumpleaños. El prota menciona que el príncipe heredero se considera el mejor candidato para convertirse en emperador, pero tiene un defecto, es un maniático por las batallas, por lo que no puede rechazar su sugerencia, pero no sabe qué hacer, a lo que el hijo del grandote le agradece por permitirle pelear, pues después de todo, su padre jamás lo reconoció, a diferencia del prota, pero como cree que el prota usó algún truco, quiere exponerlo y reclamar la herencia de su familia. A todo esto este cree que el prota se encuentra asustado,
pero realmente éste se sentía emocionado por darle una lección al hijo del grandote. Unos momentos después, estos se encontraban frente a frente prontos para la batalla. El hijo del grandote ya se encontraba listo, pero al notar la cara de burla del prota éste se enfada y se lanza al ataque, pero ni bien se acerca éste recibe un golpe en su cabeza, sorprendiendo al príncipe y a un chico de pelo blanco. El prota se disculpa, diciendo que se sorprendió y su espada cayó en su cabeza, por lo que quiere marcar este duelo como inválido, a lo que el príncipe toma la palabra del prota, y decide reanudar el combate. El hijo del grandote no entiende qué sucedió, pero sabe que un espadachín no tiene esos errores, pero al ver al prota con cara de burla diciendo que acabe con esto pronto, el hijo del grandote se vuelve a enojar, y se lanza nuevamente al ataque. El prota comienza a esquivar los ataques del hijo del grandote, dándose cuenta que su habilidad con la espada es como la de su padre, pero al bloquearla, éste le dice que su espada se siente más liviana que la de su padre, diciéndole que es una mera copia de la habilidad con la espada de su padre, lo que lo hizo estallar de furia. El prota planea demostrarle la habilidad de espada que utilizó con su padre, por lo que se lanza contra él a una velocidad increíble, sorprendiendo al hijo del grandote. Este trata de bloquearlo, pero el prota desvía su espada tal y como hizo con el padre del chico y le atina un golpe en la cara, haciéndolo caer. Diablo nota que el prota está siendo más severo de lo que creyó, a lo que el prota le dice que si no lo deja inconsciente seguirá peleando hasta morir, pero incluso ese golpe no fue suficiente, pues lleno de gire el hijo del grandote logra resistirlo y se prepara para el siguiente ataque, pero el prota de un ataque veloz termina el duelo de una vez por todas. Antes de que el hijo del grandote cayera, es sujetado por otra persona. El prota al observarlo se pregunta si es conocido del hijo del grandote, pero de cualquier forma no le importa, pues es una de las 3 personas a las que vino a buscar. Este es el hermano menor del rey de la espada, aquel que lo traicionó en su vida pasada, Doye Sayers. Este saluda al prota amablemente. El prota cuenta que ese chico pertenece al ducado del norte de la familia Sayers, del cual es nombrado el ducado con los caballeros más fuertes, además de que seleccionan a su señor basándose en sus habilidades marciales, mencionando que si él hubiera renacido en esa familia, ya se hubiera convertido en maestro espadachín. Diablo le pregunta al prota por qué no va a hablar con él. Después de todo, esta es la mejor oportunidad, a lo que el prota dice que tendrá una oportunidad aún mejor, mientras vemos que muchas personas lo observan muy emocionados, a lo que éste nota las miradas, y todos comienzan a presentarse con el prota, a lo que éste comienza a sentirse agobiado de repente. Un rato más tarde, vemos al prota en la terraza. Diablo menciona que esas personas son doble cara, pues al principio observaban al prota por encima del hombre, hasta que vieron que ganó la pelea, a lo que el prota le dice que los humanos son así, por lo que no se puede confiar en ellos, mencionando que tampoco confíe en él, a lo que Diablo le dice que si confía en él, lo que le extraña al prota, pues Diablo se puso algo sentimental, a lo que Diablo le dice que como el prota se parece a un troll, puede confiar 100% en él, a lo que el prota lo amenaza diciendo que cuando regresen tiene 100 pociones sagradas preparadas para ingerir. En ese momento una chica aparece, mencionando que reconoció el esgrima del rey de los mercenarios que utilizó el prota, a lo que éste se sorprende, pero de cualquier forma ya la esperaba, la última persona a la que esperaba ver. El prota le pregunta a la chica si ha visto esa esgrima en algún lado, a lo que ésta le dice que no, pero que la ha escuchado, una esgrima que puede hacer que cualquier defensa sea inútil. El prota le pregunta si no le parecen aburridos estos banquetes. Aunque se disfrace no puede ignorar esa aura, pues ha peleado con ella cientos de veces, llamándola Miqueta Florins, a lo que ésta revela su verdadera apariencia, y vemos que se trata de la maga de plata. Esta le pregunta cómo despertó la espada, a lo que el prota le dice que con ayuda de un amigo. Sabía que vendría si veía la espada de Belcebú. Esta cree que el prota trata de engañarla, y comienza a liberar un aura tenebrosa, lo que toma desprevenido al prota, a lo que ésta le pregunta de dónde
viene la energía demoníaca que emana de su cuerpo. El prota nota su aura asesina, y cree que con energía demoníaca se refiere a la maldición de su cuerpo, pero este ahora debía tratar de tranquilizarla, por lo que le dice que él está de su lado, a lo que ésta le dice que no sabe nada sobre ella, a lo que el prota comienza a alargar toda su información sobre ella, la líder de la facción moderada de magos oscuros, Fuego de FLORENS, la bruja de plata, la última línea del reino de los magos oscuros, el reino FLORENS, y también líder de la Organización de Inteligencia Luna Blanca. Toda esta información sorprendió a la bruja de plata. Esta le pregunta al prota cómo es que sabe todo eso. El prota nota que la intención asesina desapareció, pero evade la pregunta y le dice que no hay tiempo, ya que algo sucederá pronto, a lo que ésta se enoja porque el prota evadió la pregunta, pero justo en ese momento, un círculo mágico gigante apareció en el jardín de la mansión.